les hemos contado a ustedes en Generación Euro, John de Zulueta, mi buen amigo John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios y un servidor de ustedes, que las grandes compañías del IBEX tienen ya un plan B, vamos, tienen desde hace tiempo aquí, en el cajón. No se ve, pero se oye. Tienen un plan B guardado en el cajón o encima de la mesa para hacerse un Rafael del Pino. Y hacérselo cuanto antes, ya. Si estos tíos permanecen 5 minutos más de los necesarios en el poder y además, gracias, porque son los únicos que les pueden dar apoyo y que les pueden garantizar esa permanencia en el poder, seguramente legal, pero no legítima, con los golpistas y con los del ETA mátalos, asustando, por no decir acongojando, a las grandes manos fuertes, a los grandes inversores nacionales e internacionales. Tienen un plan B para largarse de España. Siempre hay algún tonto que dice qué exagerados son estos tíos, qué catastrofistas. ¿Sí o qué? Mira, esto es de hoy. Mirad. Digo mira a uno que me lo decía esto mismo el otro día. Y ahora me dirijo a todos vosotros, a mis queridos amigos y a la audiencia de Periodista Digital. Metrova Cesa alerta en su último informe a los inversores del coste que Sánchez está dispuesto a asumir con Puigdemont. Son informaciones que leo en diarios económicos, en las páginas económicas de algunos diarios y también digitales. Esta concretamente la he extraído de Voz Populi. La mayor promotora le dedica toda una página de su último folleto de pagarés a la situación política e incide en el impacto que ha tenido y probablemente vaya a seguir teniendo el secesionismo, el independentismo catalán. Digo que Metrova Cesa es la mayor promotora residencial por su valor en libros, por su capitalización bursátil, más bien. Y ha advertido ya al mercado de la intención de Pedro Sánchez Pérez Castejón, del figura, de formar gobierno, pues asumiendo un coste, cuál sería el de pactar con golpistas y con etarras, aparte de la amnistía, que ya está siendo o está empezando a ser vigilada con lupa. El comisario de Justicia ya se ha pronunciado, y se lo hemos contado aquí también en varias ocasiones, en torno a esto, porque la amnistía a los señores de Bruselas les puede dar más o menos igual. Lo que no les da igual es cuando comienza a solaparse con una figura penal que se llama malversación de caudales públicos, me estoy refiriendo a los Next Generation, y que es uno de los tipos penales más graves que hay. Y ahí ya a los señores de Bruselas les deja de dar igual. Como se esperaba, sigue diciendo Metrova Cesa en su informe, que es un informe básicamente orientado a inversores internacionales, a un tío que está en Boston o en Chicago o en la City londinense, porque los de aquí se lo saben, pero oye, los que están en Londres o en Estados Unidos o en Frankfurt, pues a lo mejor no todos se lo saben. Saben dónde está España, pero desconocen las peculiaridades de la política interna en España. Digo que el informe sigue diciendo que, como se esperaba, el partido de derechas, es un informe evidentemente enfocado a los inversores de fuera, como os digo, el Partido Popular fue el más votado en las pasadas elecciones generales, pero no lo suficiente para conseguir una mayoría total. Incluso, siguen diciendo, para ilustrar a, pues eso, al británico que maneje un fondo de inversión o al americano que maneje un fondo de inversión de miles de millones para que se vaya orientando y no se líe. Incluso si se intentara liar para formar gobierno con el partido Vox, pues no podría hacerlo. Y por eso es por lo que muchas grandes constructoras, y esto ya hace semanas que me lo vienen diciendo y no encontraba yo el momento de encajarlo en un editorial, y mirad, hoy ha sido el día. En Generación Euro están ya trabajando abiertamente, no solo haciendo proselitismo, sino dando instrucciones a sus distintos brazos económicos, a sus fondos, para, pues intentar presionar dentro de lo que lo puede hacer el mundo del dinero para que haya una mayoría de gobierno ya alternativa, liderada por Feijóo, lógicamente, porque de la oposición es el partido más votado, es el partido más votado de España, y se despeje el panorama económico de una vez y vuelva la seguridad jurídica, esa que perdimos hace ya muchos años en España, colocándonos al nivel pues prácticamente de Argentina, y sobre todo retorne la confianza, porque si no, ese plan B del que os hablaba va a empezar a ser activado a toda velocidad. Metrova Cesa está participada fuertemente, pues entre otros, por algunas entidades como el BBVA, BlackRock tiene ahí un porcentaje, no recuerdo ahora mismo qué porcentaje tiene BlackRock. BlackRock es la mayor gestora de renta fija del mundo, como sabéis, y otras grandes. Es que no quiero equivocarme, yo creo que la Caixa también tenía un porcentaje bastante grande de Metrova Cesa. Es solo un ejemplo, pero para que veáis cómo
negro sobre blanco en sus respectivos informes que luego distribuyen, o en sus roadshows, cuando van a captar dinero fuera, distribuyen entre los fondos extranjeros que tienen dinero de verdad, que tienen miles de millones para invertir en España, contándoles la verdad del cuento y la realidad política de la situación en España. ¿Quo vadis, Pedro? ¿Dónde te crees que vas? Aunque te apoye el tarao este de Waterloo, el loco este, el delincuente, si no vas a llegar ni a la puerta de la esquina, macho. Como te pongas en contra, o como las grandes empresas españolas empiecen por orden de lista a hacerse un ferrovial, te vas a quedar solo. Se van a empezar a destruir puestos de trabajo en España. ¿De verdad tú crees que vas a seguir fingiendo que ignoras la voluntad o las preocupaciones, por decirlo de otra manera? Porque dicho así, la voluntad parece que es que el mundo lo gobierna el dinero. No, pero bueno, oye, lo que tampoco les podremos pedir entonces es que inviertan donde nosotros queremos, es decir, en España. Si no se fían de nosotros o de nuestro gobierno, pues no se fían. ¿Crees, insisto, que vas a tener un recorrido muy largo con esta gentuza que pretendes que te acompañen en un viaje que no va a ser ni de coña, si es que llega a serlo, de 4 años? Cuando empiecen a alargarse grandes multinacionales españolas y haya, que ya la está viendo desde hace meses, y vuelvo a citar alguna de mis conversaciones con Zulueta aquí en este programa, cuando empiece a haber una fuga de capitales de verdad, ya verás. Y esto únanlo al editorial que he hecho en el formato anterior, al de la retaguardia. Guerra total parlamentaria gracias a la mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Senado. Y guerra también de los grandes fondos de inversión, de las manos fuertes, del mercado, contra Pedro Sánchez. Hay que parar, y guerra, millones de ciudadanos todos los domingos, si es posible, en las calles, chillándole y llamándole por su nombre, y diciéndole que te vote chapote. Y los fondos internacionales diciéndole también que invierta en ti, Pedrito, chapote, que te invierta chapote, Pedro. Pues continuamos arrancando esta última generación euro de la semana viernes, 20 de octubre de 2023. José Ramón Riera, profesor. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hoy especialmente, usted sabe por qué, por haber venido físicamente a los estudios de Periodista Digital. Bueno, yo sé por qué, pero no hace falta que lo contemos a todo el mundo. No lo vamos a contar a todo el mundo, pero es época de gripes. Yo llevo unos días que caigo, que no caigo, y por eso digo que le doy las gracias a don José Ramón Riera. Tenemos una deuda norteamericana, lo digo esto para quienes nos vean en tiempo real, saben que esta noche, y si no se lo cuento yo, esta madrugada el presidente Joe Biden, bueno, pues ya que viene de Israel, vale para todo este hombre, viene de Israel, hace una comparecencia en la que habla un poquito de Israel y un poquito de economía, después se irá a otro sitio, pues ha tenido, bueno, pues que hacer una comparecencia ante la nación. Por hacérselo corto, el bono americano está disparado, está en un 5% ya, creo que ya ha superado el 5%, o está justamente en ese nivel, y anoche escuché un dato, esta madrugada he escuchado un dato que me ha dejado aterrado. Los americanos emiten 1.400 millones de deuda a la hora. Sí, la verdad es que la situación desde el punto de vista de deuda de los Estados Unidos es tremendamente preocupante. Sí, tienen modelo europeo, tienen 33 billones de dólares de deuda, cuando toda Europa tiene 13. Es decir, Europa tiene 13,3 billones, Estados Unidos 33 billones de dólares, que convertidos en euros serían 31 billones, pero es que son 3 veces más que Europa, y eso que Europa nos quejamos de la deuda que tenemos. No, la situación de los gobiernos demócratas estadounidenses siempre ha sido tremendamente preocupante. Llegan los republicanos, controlan, mantienen, bajan, suben el PIB, el porcentaje se va sosteniendo, pero la situación en estos momentos es bestial. Pero digo bestial de preocupante. ¿Eso es mala gestión o es ideología? Tiene los dos componentes, obviamente. Es decir, hay una parte de ideología y otra parte de muy mala gestión. Independientemente de que haya en estos momentos se ha hecho una cosa a Biden, sí, que le está costando 3 billones de euros más de deuda, que es las obras públicas. Él se metió en un sistema de desarrollo de infraestructuras, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, que ha llevado a endeudarse en 3 billones de euros más a la economía americana. Y bueno, pues hace que haya tensiones permanentemente con el Congreso de los Diputados. El problema está en que
Cuando tú alcanzas ese nivel de deuda y la gente dice, bueno, pero como esto lo van a pagar, no tengo ningún problema, lo único que dices es que como los tipos de interés americanos están en el 5,5, para que yo te preste dinero, por lo menos me tienes que retribuir un 5%. Entonces, con lo cual, están retribuyendo un 5% y subiendo los bonos americanos. ¿Qué sucede? Pues sucede que todos los países emergentes que hay en estos momentos, que por sus monedas locales no pueden emitir deuda en monedas locales. ¿Y la tienen denominada en dólares? Efectivamente. Entonces tienes México, tienes Colombia, tienes Ecuador, tienes todos los países, Argentina, por supuesto, pero es que además tienes países como Egipto. Egipto está en una posición muy complicada, Pakistán. Es más, según Bloomberg, en estos momentos hay aproximadamente 23 países emergentes con riesgos de impago de su deuda el 1 de enero porque no van a poder pagar o refinanciarse a los precios que piden los mercados en dólares. Claro, con lo cual la situación puede ser kafkiana, absolutamente kafkiana. Es decir, en lugar de que la deuda americana sea penalizada por el exceso, lo que van a penalizar a determinados países emergentes. No, la situación no es buena. Por otro lado, hay una cosa que hay que reconocerle a la economía americana, que es que va como una moto. Es que podemos meternos con todo. Y entonces, lo que queramos. ¿cómo se compatibiliza una cosa con otra? Lo digo para los neófitos. Vamos a ver, el tema es 3,8% de desempleo. O sea, para ellos pleno empleo es 3,5%. O sea, están 0,3% por encima de su cifra objetivo de pleno empleo. 3,5%. Europa, cuando estamos en un 6% de desempleo, vamos, hacemos una fiesta. Ellos con el 3,5%... Lo que llaman ustedes los economistas el paro estructural. Efectivamente. Ellos están en un 3,8%. La inflación, bueno, está en un 3,7%. Europa acaba de cerrar el mes de septiembre 4,3% de media. Seguimos 0,6 por encima de la inflación. La economía americana creciendo a un ritmo del 2,5%. La economía europea creciendo al ritmo del 0%. Bueno, pues entonces la verdad es que resulta difícil en estos momentos meterse con el gobierno americano cuando su economía, excepto por la deuda, cuando su economía va como una moto. Es decir, yo tengo un estudiante de la Carolina, de la Northwestern de Chicago, que el otro día me preguntaba, me decía, profesor, hay una cosa que no entiendo de España. Pues pregúntame. Dice, ¿cómo es posible que la jornada laboral sea de 40 horas? Y yo decía, pues hombre, pues es lo más normal. Si lo problemático no es que sean 40 horas, sino que es que realmente de las 40 horas trabajamos 31 horas de media, la masa de trabajadores. Me decía, ustedes están en quiebra. Yeah. Dije, no, nosotros no estamos en quiebra por un tema, porque si te digo que el salario mínimo interprofesional son 14.400 euros, dice, es que aquí toda la gente se muere de hambre. Digo, tampoco. Es decir, vamos a ver, es decir, tú estás acostumbrado a un país en el cual, dice, claro, es que yo he estado 3 meses de becario, ahora termino la carrera, terminaré la carrera en junio, he estado 3 meses de becario en una gran compañía y yo he trabajado 60 horas a la semana. Digo, ¿qué trabajo? Sí, pero perdóname, me decía, profesor, allí, si cualquiera que quiera tener un futuro, o trabaja 60 horas o no tiene nada que hacer. Con lo cual, o los que cobran por horas trabajan 60, o los que cobramos, por otra manera, trabajamos 60, o si no, a las empresas no les interesamos. Yo decía, vamos a ver, ahora entiendo más cosas de la economía americana. O sea, es que ellos, su productividad es tremenda. Es tremenda. Si trabajan todo lo que tengan que trabajar y aportar a sus empresas, aquí, 30 horas, allí 60. Ay, amigo, pues ahora empezamos a entender por qué van como motos. Pero fíjese que aquí tenemos un comunismo en el gobierno, Yolanda Díaz, la que llama nazi al gobierno de Israel,
la del cohete, el cohete que jamás le mete, el gol que les han metido con lo del cohete y el hospital, que creo que lo último, por lo que van, es a por las 33 horas. Claro. Que ya, y además, el otro día escuchaba uno buenísimo, estuve a punto de traeroslo, pero es un TikTok que tenía muy mala calidad, hablando de Espartaco, que esto ya desde los tiempos de Espartaco, no sé si recuerdas aquella declaración, es que yo no sé si son más sectarios, más imbéciles, o las dos cosas a la vez. Vamos a ver, aquí tenemos... Esto es un debate que además ha fracasado, Riera. Sí, Yo llevo décadas oyendo el rollo de las 35 horas, las 30 horas. Pero vamos a ver, si de verdad, la contabilidad nacional nos dice que la población que trabaja lo divides por el número de horas y dan 31 horas, pues lo que habría que empezar a pensar es que a ver cómo hacemos para que la contabilidad nacional nos diga que en lugar de trabajar 31 horas estamos trabajando las 40. Cuando hayamos llegado a las 40 ya nos empezamos a pensar si consigamos un empleo que sea capaz de trabajar 40 horas a la semana y vas a ver cómo la economía del país tira como una moto. Vamos a ver que nosotros estamos en un país que en los últimos 5 años, Cebrico, 5 años, para generar un euro de riqueza, nos hemos tenido que gastar gasto público, 3,2 euros y nos hemos tenido que endeudar en 6,5 euros. Vamos a ver, un segundo. ¿Y esto ha sido siempre así? No, esto no ha sido siempre así. Si yo lo cojo y hago el mismo análisis para la época de José María Aznar, para generar un euro de riqueza, el gobierno de Aznar se gastaba 0,4 euros de gasto público y se endeudaba en 0,4 en deuda. Oiga, ¿qué ha pasado desde el 2004 hasta el 2023? Pues ha pasado, es decir, que nos hemos acostumbrado a una cosa que es absolutamente deleznable, es decir, que está arruinando este país, a crecer el gasto público, a hacer que los impuestos estén por las nubes y hacer, por supuesto, a la vez que encima nos tengamos que endeudar. Vamos a ver, vamos a ser serios. ¿Cómo es posible que hayamos crecido un 4,3 en el Producto Interior Bruto en los 5 últimos años, en el último quinquenio, 4,3 en el último quinquenio, y hemos subido los impuestos un 27%? Pues hombre, yo simplemente la conclusión es subir los impuestos genera pobreza. Ahí no tienen genera ustedes riqueza, que genera pobreza. Genera pobreza, que es se lo estaba pidiendo Omar, ya lo habéis visto todos, es el artículo que publica José Ramón Riera, el último artículo de Riera en el debate. 5 años de gobierno para subir el PIB, como estás explicando, un 4,3% y los impuestos un 27,8%. Claro. Es que es una salvajada. Y los quieren subir más. En 5 años hemos incrementado nuestro Producto Interior Bruto en 48.800 millones de euros. ¿Vale? Una mierda, con perdón. Una mierda. No, perdón, un 4,3%. La renta per cápita, el PIB per cápita, ¿sabes cuánto lo hemos hecho subir? No, pero dígame usted. 0,6%. Muy bueno. ¿Qué significa? Le voy a dar el dato en valor absoluto. Démelo en valor absoluto. Señores españoles, en los últimos 5 años este gobierno les ha subido a ustedes la riqueza 140 euros. No llega ni a 30 euros al año. Esto es lo que hace el socialismo. Esto es lo que hace el maldito socialismo. Y luego tienes que aguantar algún amigo, algún conocido que te diga que con el Partido Socialista es con el único con el que este país históricamente ha progresado. Te voy a dar un dato. Basura. Te voy a dar un dato porque además lo llevo precisamente para el Tono Televisión. ¿Sabes cuánto ha crecido el PIB per cápita? El PIB per cápita de Irlanda en estos 5 años. Dígamelo usted, que el otro día me tragué una píldora de hora y media interesantísima sobre el milagro irlandés. 25.000 euros. 24.000 y pico euros. 25.000 euros. ¿Tendrá algo que ver que allí no disparan fiscalmente a las clases medias ni a las grandes empresas, que las grandes multinacionales americanas, no siendo las menores las tecnológicas, se han ido a Irlanda, que pagan un tipo efectivo de sociedades del 12%? Claro, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid? Llegar a un acuerdo con IBM para traerse IBM para aquí, hacer cosas que tengan todo el sentido para traernos tecnología. Claro, con un gobierno como el que tenemos, la van a masacrar a la pobre Ayuso, va a ir a por ella, la van a intentar defenestrar, hacer de todo lo que puedan. Pero eso es lo que ha cogido, lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y su gobierno madrileño es intentar coger el modelo de Dublín
y traérselo para aquí. Es decir, no puede hacer desde el punto fiscal, de vista de fiscal, lo mismo que hacen los irlandeses, pero poco a poco nos vamos trayendo. Por eso la Comunidad de Madrid crece en riqueza, crece en impuestos, crece en todo, es decir, genera valor, sí, es la que permite, entre otras cosas, mantener a los catalanes, porque esto te he oído hablar con un catalán. Eric Encinas. Entonces, bueno, perdóname, sí, hoy Cataluña si se mantiene es gracias a Madrid. Claro. O sea, le guste o no le guste al Claro. señor, es decir, que tiene apellido de Vernáculo, no catalán, vernáculo. que tiene apellido aragonés, o sea, es decir, que vamos a ver, pero, por favor, vamos a ser serios, vamos a ser realistas, vamos a ser, es decir, profesionales. 1 euro de riqueza, yo no me puedo gastar 3,2 euros, 3,2 euros en gasto público y 6,5 en deuda. Porque si no terminaré quebrado. José Ramón Riera, como siempre, un placer. Gracias, amigo, que te queda todavía una larga jornada de trabajo. Sí, hoy menos, pero me queda todavía una larga. José Ramón Riera es una fuerza en la naturaleza, le tenemos que cuidar para que no se nos marchite. Escribe todos los días 200 artículos o 250 en el debate, que nos despierta todas las mañanas y además nos parece muy bien, ya bien informados. Después tiene la merced de venir a Generación Euro, va periódicamente al Toro Televisión también, colabora en un montón y en un montón de emisoras de radio también, o escucho tus podcasts y pues bueno, poniendo los puntos sobre las sillas de la verdad del cuento, de las falsedades y las manipulaciones económicas de la izquierda. Gracias, José Ramón Riera. Continuamos en Generación Euro. Y saludamos en esta última retaguardia de este viernes 20 de octubre de 2023 de la semana al doctor Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Feliz viernes. Muy bien, un gusto estar aquí contigo como siempre y con todos vosotros. Un placer también y un honor el tenerte en Generación Euro en Periodista Digital. Oye, en las últimas horas ha tenido que comparecer Joe Biden, bueno, para dar cuenta un poco de la situación, no sé si delicada o no, tú me dirás, del tesoro norteamericano, de la economía norteamericana y en concreto de su deuda. Te dejo que seas tú mismo el que lo desarrolles, pero voy a dar simplemente un dato y es la barbaridad. No sé si es correcto, corrígeme si me equivoco, 1.400 millones a la hora emitiría el Tesoro Público norteamericano. Yo no sé si eso es mucho o poco regular, si tiene sentido el hacerlo, si no tiene sentido. Lo que sí sé, porque bueno, pues os lo vengo escuchando a los mejores economistas, que le dedicáis bastante espacio y lo merece a este asunto de la deuda, digo que sí puede ser un problema para todos esos países, esas naciones emergentes, 20 y tantos, 30 países, sobre todo que tienen denominada su deuda en dólares, Daniel. Claro, ahí está el factor. O sea, Estados Unidos puede endeudarse, como lo está haciendo, tiene la moneda de reserva del mundo y en un entorno de debilidad de mercado, el bono a 10 años de Estados Unidos se convierte en más atractivo, ¿no? Entonces, cuando sube el coste de la deuda de Estados Unidos, que está ahora el bono a 10 años a casi el 5%, pues entonces lo que se genera lo que se llama el efecto aspirador, ¿no? Sale capital de los mercados emergentes y de Europa hacia Estados Unidos. Pero el tema de la irresponsabilidad fiscal del gobierno de Estados Unidos es brutal. Cuando saltó la crisis del techo de deuda, la deuda estaba en alrededor de 32 y pico billones, ¿no? Ahora mismo está en 33,6 billones de dólares. Ha aumentado en 58.000 millones de dólares cada día y 604.000 millones en un mes, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de un aumento de deuda de 833 millones cada hora, ¿eh? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lo que quiere decir básicamente es que Estados Unidos está en una situación fiscal completamente injustificada porque viene fundamentalmente por un aumento del gasto público innecesario en una economía que está creciendo, que tiene récord de empleo, etcétera. Por lo tanto, se tiene que reducir ese gasto, se tiene que reducir esa deuda, pero no podemos olvidar que Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo y que incluso con todos estos retos, techo de deuda, cierre de gobierno, parece desde nuestro punto de vista que el debate sobre el techo de deuda o el debate sobre el cierre de gobierno son cosas que muestran la debilidad de Estados Unidos. No. El hecho de que haya un límite de techo de deuda y
la posibilidad de un cierre de gobierno es precisamente parte de lo que hace que la deuda de Estados Unidos, aunque esté aumentando, no aumente de una manera que deje de hacer al dólar como moneda de reserva. Entonces, bueno, una situación, desde luego, que la administración... Aquí ha habido 2 administraciones completamente irresponsables fiscalmente, 3. La de Obama, que fue absolutamente irresponsable y llevó la deuda a nuevos máximos históricos. Después, tras Obama, Trump no se le ocurrió otra cosa que aumentar masivamente el gasto público, además de bajar los impuestos, y llegó Biden y dijo, bueno, pues voy a aumentar todavía más el gasto público y encima voy a aumentar los impuestos. ¿Y qué es lo que ha conseguido Biden aumentando masivamente los impuestos? Pues que la deuda se dispare igual. Nada que no sepamos en España. ¿Significa esto que Estados Unidos vaya a entrar en quiebra? No. ¿Significa esto que Estados Unidos va a perder su posición como moneda de reserva del mundo? No. ¿Significa esto que los países, tú lo has dicho, que tienen una enorme cantidad de deuda en dólares, les va a costar muchísimo más refinanciarla? Sí. Claro, sobre todo en un entorno de tipos altos. Tú has dado el dato, por ejemplo. Claro, Pero eso es al final un refugio. El bono norteamericano, el bono a 10 años, está ya en un 5%. Y es lógico, claro, pues pensar en todos esos países que no pueden emitir deuda en su moneda porque su moneda no vale nada. ¿Y por qué me estoy marcando este pequeñito rollo? Para hacer una bisagra, antes de comentar otros 2 aspectos muy rápidamente, con Argentina, dentro de nada ya. No quiero poner referencias temporales por si recuperáis este enlace mañana, pasado, la semana que viene, cuando sea, pues es la hora de la verdad para ese gran país, amigo y hermano para Argentina, y para saber si finalmente Milei puede alzarse con la presidencia de Argentina, si le dejan, porque en los últimos días Alberto Fernández querría meterle incluso en la cárcel, ¿no? Por alertar, claro. como el buen ciudadano, sobre los pirómanos, decía el otro día Rayo, y decía bien, que llevan años incendiando el bosque. Digo Milei, cuya propuesta estrella, como sabéis, o una de ellas, es la dolarización, porque el peso no vale nada. El peso es una moneda fallida que han utilizado los distintos dirigentes peronistas en Argentina para depreciar prácticamente hasta cero o hasta menos 50 o hasta menos 150 los ahorros y el patrimonio acumulado durante décadas por los sufridos ciudadanos argentinos, y ahora pretenden encima que les sigan votando, Daniel. Bueno, es que la verdad, el otro día salía el ministro de Finanzas, el ministro de Economía argentino, que ahora se presenta como para la presidencia, el señor Massa, diciendo que iba a encarcelar a todos los que hacen que se hunda el peso. Sí, pues nada, que meta en la cárcel al señor Fernández, a la señora Kirchner y a su propio gobierno y a sí mismo. Es que lo de Argentina es, bueno, pues es como lo de España, es como lo de España. Lo de Argentina es una aberración en la que hay una serie de gente, el peronismo te dice que te va a regalar cosas que no te regala, además, esa es la otra, que con una moneda que no sirve para nada, que nadie quiere y que encima tiene la desvergüenza de decir que es que hay otros que están especulando con ella. Está claro. Oye, estaba echando un vistazo a tu tweetline, veo que te haces eco de un artículo, de un buen artículo de Bea Triguero en Voz Populi, y que, bueno, pues nos retrata un poco la cruda realidad que vivimos en España. Llevamos 16 años, la friolera de 16 años, incumpliendo las reglas fiscales de la Unión. 2007 fue el último ejercicio en el que cumplimos esa obligación de la que muchas veces hablamos aquí, sobre todo con Riera, ¿no? que es el que más nos desarrolla todos los números que tiene en la cabeza de la contabilidad nacional. La última vez que tuvimos una deuda por debajo del 60% y un déficit por debajo del 3%. 16 años después estamos en un 111 y pico, 112 de deuda sobre PIB y en un déficit de 4,8%. Y el gobierno orgulloso. Dice Nadia Calviño que estamos haciendo una gestión fenomenal, Daniel. No sé una de qué nos quejamos fenomenal. aquí todos los días, no sé qué denunciáis claro. los grandes economistas liberales, que sois iba a decir, unos catastrofistas, y los periodistas fachas, que nos vale cualquier cosa con tal de criticar al gobierno, claro. El otro día Calviño dijo,
que en el año 2023 se iba a reducir la emisión de deuda con respecto a las estimaciones en 5.000 millones y que eso demostraba la gran gestión del gobierno. Eso significa que nos endeudan en 65.000 millones, ¿no? Claro. Eso, claro, lo que no dice es que eso ha ocurrido además con ingresos récord y con una economía que no lo ha hecho tan mal gracias al turismo. Entonces, y se presentaba como si eso fuese una maravilla, 65.000 millones de deuda en vez de 70.000, ¿no? Y ahora en el plan que han presentado ellos mismos, a Bruselas, otros 47.000 millones de deuda. Pues claro, hablábamos antes de Estados Unidos, pues nosotros tenemos una posición mucho peor, entre otras cosas porque a nosotros tenemos un salvavidas que es la Unión Europea Claro. y el euro y luego tiene otro factor, que es que claro, con ese nivel de deuda, lo que se está demostrando en todo esto es el fracaso absoluto de la socialdemocracia. Es decir, aquí se ha vendido desde el año 2007 que lo que hay que hacer en crisis o no en crisis es gastar y gastar y gastar más y subir y subir y subir los impuestos. Y lo único que hacemos es endeudarnos todavía más y encima se presentan como que lo hacen muy bien porque en vez de endeudarse en 70.000 millones se endeudan en 65.000, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Tú mismo dices, bueno, tú lo repites muy a menudo, estoy leyendo también en tu tweet line la misma idea que nos acaba de dejar Daniel Lacalle. La socialdemocracia es la ruina, claro, pues porque ese sistema extractivo que tienen de reparto de la riqueza, lo llaman ellos así, pues es el mayor fracaso. Que no es Veo que reparto te de haces también riqueza. eco, y es, no quiero robarte más minutos, de un podcast muy interesante que no he escuchado todavía, pero escucharé luego en el debate, un debate entre Lorenzo Bernaldo de Quirós y José María Rotellar acerca del gran fraude y de la gran mentira, de las grandes mentiras del plan económico que España ha presentado a Bruselas. Bueno, es que lo del plan económico que ha presentado España a Bruselas es brutal, porque piensa, rebaja masivamente las estimaciones de crecimiento, pero aumenta masivamente las estimaciones de productividad, de aumento de poder adquisitivo y de empleo. Para empezar, ¿no? Luego, por supuesto, todo lo positivo lo multiplica, ¿no? A pesar de hacer una reducción de las estimaciones de crecimiento y de hablar de los retos de la economía global, pues aumenta todavía más las expectativas de exportaciones. Es como una especie de lista de los Reyes Magos de un burócrata. No tiene absolutamente nada que ver con un plan presupuestario medio serio. Y encima, claro, viene con una crujida de impuestos de 7.000 millones para todos los ciudadanos, adicional a las que hayamos subido, claro. Adicional. Nada, el único consuelo que nos queda es irónico, por supuesto, siempre lo aclaro que las ironías en radio y en televisión se entienden mal. El único consuelo, Daniel, que nos queda es que con un poco de suerte nos quitan de en medio a Calviño, bueno, ya se quitó ella de en medio hace unos meses, anunciando que se iba, aunque le van a comer la merienda, ya os lo explicaba el otro día, que lo del Banco Europeo de Inversiones no lo tiene tan claro, y van a poner a Escrivá. Si al final el figura consigue ser investido, hay tambores en los teléfonos madrileños que dicen que Escrivá va a ser el próximo superministro. No sé si cuerpo a tierra o... espero que se asemeje más al Escrivá del 2013, Daniel, que al Escrivá de hoy. Ese que le chilla a los periodistas y a los políticos de la oposición y les acusa de lanzar bulos, porque si no estamos perdidos. Si Escrivá termina de ministro de Economía, vamos a echar de menos al Escrivá de 2023, no al de 2013 que se ha desaparecido. Ese ha desaparecido. Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, un placer y un honor el tenerte un día más en Generación Euro. Cuídate mucho. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en Periodista Digital. Estrenaremos semana ya el próximo lunes, que será 23, y volveremos con la retaguardia y con Generación Euro. Quedaos ahora con la segunda dosis y con la burbuja de Josué Cárdenas y con todo el resto de formatos que seguimos preparando para vosotros en Periodista Digital. Quedaros también, fidelizaros al programa de Bertrand, que tiene una invitada muy especial. No sé si no os la debo de desvelar, pero quedaos porque os va a interesar y mucho, y también con los encadenados de Josué Cárdenas. Yo me despido hasta el lunes. Cuidaos.